ser parte de este espacio. Creo profundamente en que estos espacios, ahora de manera virtual, que también es una maravilla hacerlos, son muy enriquecedores, son muy importantes para poder crear conocimiento, para también desmitificar algunas cosas que venimos pensando y que a veces no las cuestionamos. Eh, Me encanta así que hagas la invitación de las camaritas, ojalá de verdad se animen. Y esto es justamente una invitación a todas las personas que nos están acompañando, a todos los estudiantes, eh, para que también, digamos, sepamos que es un espacio, pues me imagino que de mucha confianza, supongo que ustedes ya vienen trabajando juntos, se conocen. Entonces, la idea es que podamos hablar de estos temas, ya como Santiago lo dijo, y que también, pues, a un espacio donde tranquilamente podamos dar nuestra opinión, hablar sin ningún problema. A veces los temas de raza, discriminación o etnia o racismo tienen muchos tabús y yo creo que, digamos, es súper importante también. Es una invitación que dejo a que el espacio es seguro y que podemos simplemente hablar de estos temas en algún momento, digamos, al final, cuando ya podamos abrir a preguntas o a discusión. ¿Listo? Entonces, como Santiago les estaba diciendo, y gracias por irse animando a prender las camaritas, como Santiago les dijo, yo llevo hace 4 años trabajando en una empresa que se llama Nuestro Flow, en donde les voy a compartir rápidamente mi pantalla, solamente para que por si ven en algún momento el logo, algún día lo sepan de qué es. Entonces, Nuestro Flow es un movimiento social en donde lo que hacemos es promover la diversidad y la equidad de género principalmente, ¿sí? Entendemos a la diversidad como esa diversidad cultural, muy enfocada hacia lo cultural, hacia lo étnico, y lo hacemos a través de la creación de contenidos, herramientas pedagógicas, campañas, diferentes proyectos de una manera, pues tratando de ser innovadoras, en donde principalmente hablamos de temas y de prácticas de discriminación, pues porque están muy ligados a la diversidad cultural. Nuestra principal misión es transformar esas prácticas discriminatorias y yo desde ahí invito a todas las personas que entonces nos están escuchando a que pensemos de pronto qué prácticas discriminatorias podemos empezar a evidenciar. Al principio es difícil entenderlo porque creemos que no las tenemos, a veces están muy interiorizadas en nuestras cotidianidad y en nuestras prácticas culturales diarias, pero que empecemos desde ya a tener un poquito así esa sensibilización frente a este tema, porque de ahí es donde podemos empezar a hablar claramente sobre raza, racismo y etnias muy propios pues en nuestro cotidiano o en Colombia. Entonces, eso es lo que principalmente hacemos y lo hacemos a través de 3 cosas fundamentales, que es crear justamente espacios como estos de sensibilización y de formación, creación de contenidos y creación de productos a la medida. Entonces, esto lo veníamos haciendo hace 4 años, pero pues todo no comenzó así, ¿no? Esto yo les voy a contar así una idea muy rápida de cómo comenzamos hace 4 años a hablar de nuestro flow y fue a través justamente de esta invitación que les hice de darnos cuenta que en Colombia principalmente, porque es el espacio en donde vivimos mi hermana y yo, eh, o de donde somos, hay muchas prácticas discriminatorias que no nos hemos dado cuenta que existen, pero que cuando las empezamos a evidenciar, pues nos damos cuenta que eso está ligado a muchas situaciones que hacen parte de nuestro cotidiano. Lo primero que nos dimos cuenta es que a través del lenguaje eh, promovíamos diferentes estereotipos y sesgos, prejuicios hacia otras personas y que eso hacía parte de personas de pronto de otras culturas. Entonces ahí, ya que se están animando, qué chévere poder verlas. Eh, las invito entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta que en el lenguaje había varias frases negativas como lista negra, ¿sí? Que usa la palabra negro, que también hace parte de una etnia de nuestro país, pero es de manera negativa, ¿no? La lista negra, yo creo que si a ustedes les dicen hoy que hacen parte de la lista negra de este salón, se van a asustar porque van a pensar que algo malo hicieron, ¿cierto? Entonces la lista negra, pero hay otras más como el mercado negro, ¿sí? Entonces el mercado negro, si saben qué es como lo ilegal, lo que no está permitido, lo que está escondido, es el mercado negro. Como Santiago dijo, entonces ovejas negras,
¿no? Cuando le dicen yo era la oveja negra de mi casa porque estudié otra cosa diferente, porque uno va por otro camino, de pronto alguno de ustedes también son ovejas negras, pero esa oveja negra pesa, ¿no? A veces uno dice, uy, esto está mal, o sea, toda la familia, ella es la oveja negra porque es que es la que se descarrió, hizo otra cosa. Entonces, hacia lo negativo también. Y no sé si encuentran otras frases, vayan teniéndolas por ahí en la cabeza, pero hay unas que son mucho más claras y que de verdad marcan eh, una diferencia entre las etnias en nuestro país. Por ejemplo, trabajar como negro, ¿sí? Yo creo que ustedes de pronto después de esta clase, o si Santiago es muy, les da mucho trabajo, ustedes dicen, no, con esta clase estamos trabajando como negros porque es que, o es muy negrero ese profesor porque nos tiene clavados. Y son expresiones que usamos mucho, pero que no nos damos cuenta que de verdad tiene una carga histórica muy grande, ¿sí? Vienen de una época desde la colonización, en donde se trabajaba pues la esclavitud, y que a hoy creemos que no existe, pero que, por ejemplo, a través del lenguaje, sí seguimos perpetuando estos estereotipos y estas prácticas discriminatorias hacia personas, por ejemplo, de la población negra, de las comunidades negras, que creemos que ya el racismo terminó o la esclavización terminó, y pues a partir del lenguaje nos podemos dar cuenta que son unas prácticas que están en el cotidiano y que esto está muy relacionado también con algunas situaciones que las comunidades negras, por ejemplo, del país pueden estar viviendo. Entonces yo les cuento que así fue como nosotros empezamos, dándonos cuenta que estas frases existían y que nosotras podíamos empezar a cambiarlas, porque luego las unimos a la situación que estaban viviendo, en especial las comunidades negras e indígenas de nuestro país. Nos dimos cuenta, yo no sé ustedes qué edad tienen, seguro son mucho más jóvenes que yo, pero el tema del conflicto armado y del desplazamiento forzado, por ejemplo, en Colombia, si lo miramos detenidamente, tiene unas consecuencias muy grandes justamente en estos sectores de nuestra población, ¿no? Comunidades indígenas y comunidades afro son las que más han sufrido el desplazamiento forzado en nuestro país, son las que están en unos territorios rurales que también sufren constantemente los desplazamientos internos, son los líderes sociales que ahorita están matando, lideresas y líderes sociales que todavía hoy no tienen protección, y si revisamos, la mayoría son poblaciones indígenas, afro y campesinas, que justamente por su condición étnica también están en las zonas rurales por su cultura y sus tradiciones y hacen parte de las comunidades campesinas del país. Entonces, así nos dimos cuenta que como población mestiza, nosotras igual teníamos una responsabilidad frente a esta situación que podemos llamar que es de racismo también y que sigue generando patrones de segregación. Con esto pues quería unirlo, digamos, esto fue el primer paso que tuvimos con nuestro flow, luego empezamos a crecer y a hacer otras actividades y a entender un poco más esta situación a profundidad. Yo con Santiago creo que les hice llegar ahí dos lecturas, espero que las hayan podido hacer. Para mí han sido como muy interesantes dentro de este tema porque lo podemos unir ya a no solamente dejarlo como algo de unas prácticas culturales o de algo que de pronto viene desde la colonización, tiempo atrás, sino que lo podemos involucrar a situaciones que todavía hoy pues están pasando y situaciones que también van muy ligadas al desarrollo de los países. Entonces estas dos lecturas, si tuvieron la posibilidad, igual voy a tocar solamente un par de conceptos que creo que son claves dentro de una formación estudiantil profesional. Y son, por un lado, está Martin Luther King. No sé si conocen de Martin Luther King, no sé qué tanto conozcan. Sería muy chévere, igual invito a que hagan una búsqueda más profunda de quién era. Martin Luther King, les cuento rápidamente, era un pastor, activista de los derechos, por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, más o menos en la época de los 60, todavía, para mí, que soy más grande, la época de los 60 me parece que era ayer, ¿sí? Yo creo que estaba muy cerca, no sé para ustedes qué tan lejos les parece los 60, pero si vemos en la historia de la humanidad, pues los 60 era hace muy poco, ¿sí? Y pensarnos que en los 60 todavía había segregación y había unas leyes que hacían que la población, por ejemplo, afro se sentara atrás del bus y no se podía mezclar con la población blanca, por ejemplo, o que la población con personas negras tenían que ceder su puesto cuando una persona blanca se subía a un bus. Eran algunas de las leyes que existían en el país, las cuales no son justas, ¿sí? Si lo vemos como humanidad,
pues todas las personas deberíamos tener los mismos derechos. Y esto fue lo que Martin Luther King empezó a promover y a evidenciar, y habla de unos conceptos muy claros que a mí me parecen maravillosos que podríamos tocar después, de pronto desde ver cómo los podemos abordar, cómo los hemos abordado en Colombia también, pero habla mucho sobre la injusticia dentro de la justicia, ¿sí? Él trabajaba un tema maravilloso que era la acción, la acción directa no violenta, y era un rebelarse a una ley que se creía que era injusta, pero que era una ley, ¿sí? Que la habían armado y él decía, si uno sigue una ley que es injusta, pues está cometiendo injusticia también, ¿no? Y entraban dos conceptos dentro de ese planteamiento y era la moralidad y lo realmente justo, que a mí me parece maravilloso porque son temas que poco hablamos o poco nos cuestionamos. En el día a día nosotros seguimos leyes, tal vez reglas que surgen para un buen convivir, pero hay algunas que están perjudicando alguna porcentaje de la población, en este caso era la población afro. Entonces lo que Martin Luther King trataba de evidenciar todo el tiempo era que había una reciprocidad. Para nosotras, cuando empezamos con nuestro flow fue igual, decíamos, si la población, por más de que seamos población mestiza y de pronto no hayamos sufrido de un tema de discriminación racial, por ejemplo, sí somos parte y somos responsables de que estas comunidades sufran de estas problemáticas. ¿Por qué? Porque a través de nuestras prácticas cotidianas seguimos, por ejemplo, alimentando un lenguaje racista, pero también, no sé si nos preguntamos y si ustedes pueden ahorita imaginarse cuántas personas indígenas o afro hacen parte de sus comunidades, de la comunidad estudiantil, por ejemplo, en la universidad. ¿Cuántos docentes, cuántas personas docentes, maestras, directivos son de las comunidades negras o indígenas? Y ahí es donde empezamos a evidenciar, ¿no? No es porque no quieran estar, es porque seguramente no hay algunas oportunidades o porque seguramente todavía hay unos prejuicios y unos estereotipos muy grandes frente a estas comunidades que no permiten que lleguen a algunos espacios. Y con esto lo voy a unir a lo que Amartya Sen decía. Amartya Sen, no sé si lo conocen también, es un economista indio muy interesante, él todavía está vivo, es un poco más contemporáneo, que habla mucho sobre el desarrollo de los países. Y lo voy a unir porque él habla sobre el desarrollo unido a la libertad. Y cuando hablamos de libertad, todo el mundo creeríamos que la libertad la tenemos todas las personas de la misma manera. Él habla de 5 libertades y acá voy a hablar simplemente como de la libertad en general, pero es bien interesante porque lo une a un tema de desigualdades. Y él dice la libertad y el unido al desarrollo se une a la riqueza, ¿cierto? Si hablamos de desarrollo, uno creería que es el desarrollo de los países, es qué tan abundante es, qué tanta riqueza tiene, el Producto Interno Bruto, bueno, un montón de cosas muy ligado al dinero. Y él habla, claro, el desarrollo sí va por ahí y la riqueza también, y por eso depende de qué hacemos con la riqueza, a qué espacios podemos llegar y qué podemos hacer con eso depende de mi libertad. Y de ahí volvemos a encajar el tema, digamos, de las desigualdades. Y es, si bien hoy, en pleno 2020, que a los 60 sí, realmente sí suena un poco lejos, eh, nos podemos dar cuenta que todavía hay poblaciones que bien no existe la esclavización, como en la época de la colonización, sí existe una privación de muchos espacios para llegar, incluso la pobreza cohíbe una libertad de un bienestar, de un poder alimentarse sanamente, de poder tener casa. Entonces lo reúne mucho a estas desigualdades y vemos que dentro de las desigualdades y esas coartación de libertades siguen existiendo las comunidades afro, indígenas, étnicas, siguen perdiendo sus libertades. ¿Sí? Entonces, por eso me parecía como muy interesante que poder tener estas dos lecturas, ojalá las puedan ver más a profundidad o ahorita podemos comentar también si algo les llama la atención de este tema. Y lo voy a unir justamente, digamos, como para aterrizarlo a nosotras y el contexto, y es, no sé si se han dado cuenta, digamos, con lo que nos está pasando el confinamiento en este momento, ¿no? Yo creo que es un tema que no se puede obviar, es algo que el mundo está pasando en general, todas las personas lo estamos viviendo. Y he escuchado, por ejemplo, muchas frases, no sé si ustedes lo han visto, que algo positivo que puede salir de este momento de incertidumbre es la solidaridad, es darnos cuenta que todas las personas realmente somos iguales, porque el
este virus ataca a las mujeres, hombres, comunidades negras, comunidades indígenas, gitanas, no importa de dónde vengas, si estás en Alemania, si estás en Colombia, nos está atacando a todas las personas por igual. Y eso es bien interesante porque ahí nos vamos a dar cuenta que podemos derribar esas barreras también que en algún momento nos separaron, como pueden ser barreras de género, barreras étnicas, de edades. Sin embargo, yo sí cuestiono el que, por supuesto, todos somos iguales ante esta pandemia, pero sí existen los privilegios. Y ahí volvemos a entrar en las desigualdades. Así es, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero, por ejemplo, nosotras que trabajamos estos temas, ahorita con esta urgencia en el Chocó, estamos evitando a profundidad que llegue ya el virus porque la tragedia puede ser muy grande. No existe un buen sistema de salud. Hospital, el único hospital en Quibdó, por ejemplo, que es la ciudad más grande, lleva parado hace 2 meses porque no les pagan a la planta, al personal. Entonces, si esto llegara a pasar, volvemos a evidenciar que las desigualdades siguen existiendo y siguen recayendo sobre las mismas poblaciones, que en este caso serían las poblaciones étnicas. Nosotros somos privilegiados, nosotras estamos siendo privilegiadas de estar en nuestras casas. No sé si también se han dado cuenta de esto. Y eso es un tema que, digamos, cuando lo hablamos de los temas étnicos, el privilegio entra a jugar un papel muy importante. Entendido desde, no es nuestra culpa estar en nuestras casas, no nos debemos sentir culpables de nacer donde nacimos o de tener el privilegio de verdad estar bien, de podernos conectar, de poder seguir estudiando, pero es entender qué puedo hacer con estos privilegios, ¿no? Y por qué cuestionarnos también porque hay otras personas que de pronto no tienen estos privilegios, pensándonos mucho en unos privilegios básicos como, por ejemplo, seguir estudiando como lo están ustedes haciendo. En este momento también nosotros veníamos, justo esta pandemia nos agarró terminando un proyecto en Maicao, en La Guajira, con población migrante venezolana, con un montón de situaciones que de un momento a otro nos quedamos desconectadas. Con colegios, allá en estos sectores los colegios están desescolarizados en este momento. Es posible que tengamos una gran población de nuestro país que en unos meses esté más atrás que otra por la desescolarización, porque no pueden continuar haciéndolo de manera virtual como lo estamos haciendo en este momento. No hay internet, simplemente ni siquiera tienen agua potable, entonces el de lávese las manos 5 veces al día era como un mal chiste, porque hay gente que no tiene agua en este momento, y eso lo teníamos nosotras todo el tiempo. Nosotros la primera semana eran un montón de situaciones que decíamos, oh por Dios, esto sigue sucediendo en Colombia, eh, y en una emergencia como esta nos ha demostrado más que estas desigualdades siguen afectando principalmente a las comunidades étnicas, y sigue habiendo una brecha muy grande en poblaciones, digamos, mestizas como nosotros acá, en ciudades grandes con otras comunidades que justamente son las étnicas que están en otros contextos sin internet, sin buena educación, sin buenos sistemas de salud pública, y bueno, todas las problemáticas adicionales que podamos tener. Entonces, nosotras, digamos, desde ahí hemos venido haciendo diferentes acciones justamente para tener estos espacios de reflexión, espacios de poder entender nuestros privilegios, de poder cuestionarlos también, pero de poder entender que digamos, en nuestro país, por ejemplo, las comunidades afroindígenas hacen parte de nuestras raíces, ¿sí? Y desconocerlas sería pues una grave equivocación como cultura colombiana, y por eso trabajamos todo el tiempo. Promovemos acciones en donde estas culturas sean reconocidas, sean valoradas, podamos entenderlas, podamos incluso sentir también el dolor que pueden estar viviendo en este momento muchas otras personas, y como desde ahí también yo me paro mucho, digamos, en lo que hacía Martin Luther King, o un poco su visión, y era tampoco aceptar algunas injusticias, así parezcan ser justas. Si las analizamos muy bien, hay muchas de esas todo el tiempo. Hay muchas más que puedo hablar mucho tiempo, pero digamos en temas de género también, que nosotras trabajamos ese tema pues muy de la mano con todo el tema de diversidad cultural. En este momento, por ejemplo, por la pandemia tuvimos una emergencia también. Los casos de violencia hacia las mujeres aumentaron exponencialmente en todo el país con la cuarentena. Lo que quiere decir es que también muchas veces como quédate en tu casa, esas frases lindas, para algunas personas es una película de terror. Pues, en mi casa no me quiero quedar porque estoy con la persona que me maltrata diariamente y salir para mí era una opción. Ahora no lo es. Entonces, estamos trabajando un proyecto ahorita con la Secretaría de la Mujer Distrital justamente
para atender todos los casos de violencia de género que se han aumentado por estar en el encierro, en encierro y en este confinamiento. Entonces, digamos que estas problemáticas siguen existiendo y hay muchas leyes que si miramos hacia el tema de género, hay muchas que las mujeres también nos desfavorecen y pues llegarían a ser injustas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer también para poder debatir el sistema un poco, debatir, cuestionar estas leyes y cuestionar lo que creemos que es justo, como lo decía Martin Luther King y como lo evidencia acá un poco las lecturas? Yo, antes de seguir hablando, igual sí quisiera ver si hay algunas preguntas, alguna opinión de alguna lectura. Alguien que esté por ahí, que se anime de pronto a charlar un poquito. Igual puedo contarles más, pero Hola, quisiera ¿cómo ahí estás? como hacer un par. Mariana está Eh, ahí abajo. sí, perdón, es que no tengo ni idea cómo alzar la mano en esta vaina, la verdad, soy pésima. No hay problema, Pero tranquila. me, ya pongo la cámara, es que está un poquito ubicada, pero realmente me gusta mucho lo que dices y creo que una cosa que pienso mucho, y digamos, pues nosotros tenemos que hacer un trabajo para esta clase hoy, respecto, digamos, del tema, con otras lecturas. Una de la lectura que me tocó leer con la Corte Constitucional, criticando un poco, pues, diciendo como, oiga, así intente resaltar, digamos, digamos, los derechos de, digamos, de las etnias y demás, termina, digamos, no haciéndolo del todo. Y creo que es porque yo decía, como en verdad, ¿cuántos congresistas que no representen a todos son de color, o son de otra etnia, o son indígenas, ¿sí? Realmente son, no, no llegamos a ese punto, ¿sí? Y digamos, por lo menos en mi círculo social, y creo que se oye mucho una frase que, digamos, yo pienso como, demuestra todo eso que tú estás diciendo que tiene lugar, y es, a mí me encantaría adoptar cuando sea grande a una negrita o a un negrito, ¿sí? Y es muy lindo porque tiene una connotación, pienso yo, altruista, pero claramente nota como si fueran las personas, digamos, de color fueran algo exótico, ¿sí? Cuando en verdad no. Y de ahí se deriva porque no los creemos parte, por lo menos quienes tenemos, digamos, el privilegio, digamos, en mi caso, obviamente, porque lo tengo, soy una niña de color blanco y demás, pues no los consideramos parte de nuestra sociedad. O sea, en verdad yo no tengo ningún compañero, ni en el colegio, ni en la universidad, ni he tenido un profesor ni indígena ni de color, ¿sí? Y es una realidad que en verdad no hace, como que no vamos a decir, eso de verdad está ahí, pues porque no es tan chévere decir como en verdad Colombia es un país racista, ¿sí? No es chévere porque Colombia es súper pluricultural y siempre lo ha sido desde su independencia, ¿sí? Pienso eso y no sé, eso lo quería compartir. Gracias, Mariana, muchas gracias. Muy chévere lo que dices, porque creo que es un paso más allá al empezar a darnos cuenta que efectivamente, y por eso digo que es un espacio tranquilo y en confianza, y yo creo que el primer paso sí es decirlo, somos un país racista, y lo somos, por más de que seamos un país pluriétnico y que de verdad existamos y esté dentro de una constitución o de algún, algo estructurado, las prácticas nos llevan a decir que todavía nos falta mucho para poder llegar a ser realmente un país pluriétnico como si la palabra lo dice, ¿no? Podríamos decir multiétnico, que hay unas pequeñas variaciones ahí, es como hay muchas culturas en un mismo territorio, ya está, eso es multiétnico, pero cuando hablamos de pluriétnico es que esas culturas todas trabajan en conjunto, se conocen, se reconocen, y llegar hasta allá es todavía un reto. ¿Sí? Y podemos hablarlo desde el punto también político, que creo yo que es donde se debería empezar a cambiar también toda una estructura de poder para que desde ahí esas prácticas puedan llegar a muchos otros sectores, ¿no? Pero creo que reconocerlo, creo que el ejemplo que pones es maravilloso de cuando decimos eso. Yo creo que yo también en algún momento lo dije, de tener o de querer adoptar a un niño negro o algo así, porque sí, porque entonces está todo el estereotipo y hay que es hablarnos de dónde viene eso, ¿no? ¿Quién nos dijo que eran tiernos, que era bonito, que podría ser? Y yo creo que con solamente cuestionarnos es un gran paso para poder ir cambiando un poquito o poder ir evidenciando que estas prácticas pues están mucho más cerca de lo que creemos. ¿Alguien quiere complementar algo de lo que dice Mariana? ¿Algún otro ejemplo que hayan encontrado como el que ella colocó?
Yo yo solo quería, quiero preguntar, no, dale, sigue. Espera, hay dos. Bueno, Juan Diego y luego Sofía, entonces, Sofía Toro. listo. Sí, yo quiero comentar el ejemplo de Mariana. Yo hice la misma Isabela. lectura que hizo ella y me acuerdo una parte que me llamó mucho la atención que hablaba de que le preguntó, pues el autor le preguntó a los estudiantes de Derecho de la Javeriana, no sé si era una tesis de grado, pero pues era de alguien de la Javeriana, Para un que si en profesor. los sitios a los que ellos... ¿Era un profesor? Sí, eso Jorge González Ok. era un profesor de la facultad. Que si los sitios a los que ellos iban a pasar su tiempo libre, por ejemplo, las discotecas, los bares, todo esto, que si habían visto población de color en los bares y en las discotecas. Y que el 89% de las personas dijeron que no, que no era común verlos. Pero que ese mismo 89% de personas creía que Colombia no es un país donde la desigualdad parta del racismo, pero que en su lugar parte de las clases sociales, de lo económico. Entonces el autor hace un punto muy interesante y es que viene y dice que Colombia, como en muchos países, el racismo viene, o sea, la desigualdad económica tiene un componente racial muy importante que la gente no tiene en cuenta. Y yo me puse a pensar, y es verdad, si uno analiza, digamos, la gente que pide limosna en los semáforos o en la calle, y tú pones a pensar, si encuentras a alguien blanco, lo más probable es que sea pues un habitante de calle que tiene problemas de consumo de sustancias. Pero entre todos estos entonces está el señor afro que vende frutas, el desplazado del Chocó, el indígena desplazado. Entonces me puse a pensar y en verdad la desigualdad social tiene un componente racial muy importante que uno no tiene en cuenta. Ujú. Y Gracias, sí. ahí yo quiero complementar una cosita antes de que sigamos. A mí me llama mucho la atención eso, también como los espacios que ponemos como espacios vedados, ¿no? O sea, como que se muestra mucho cuando decíamos es cuántos directivos, cuántos profesores o profesoras tienen ustedes y demás. Y yo digo, yo trabajo en una industria en la que digamos que siempre ha tenido una apertura, entre comillas, mucho más amplia. Yo creo que el deporte y la cultura son un lugar en el que digamos, en Colombia especialmente los afros siempre han tenido una participación muy alta. Pero si uno se pone a pensar eso en el fondo, es una discusión totalmente socioeconómica. Estoy diciendo como, este es el lugar donde se puede, entre comillas, saltar a un lugar donde puedes tener una, una subsistencia a partir de tu talento. Y es mucho más sencillo y escalando socialmente, que en los trabajos donde tengas que principalmente acceso u oportunidad para hacerlo. E incluso, yo trabajando en la cultura llevo 6 años y si les soy absolutamente sincero, creo que he tenido 2 compañeros o compañeras afro, únicamente. O sea, que hayan trabajado al lado mío y yo estaba obviamente en posiciones de gestión, administración, director jurídico, o sea, como que son posiciones que abarcan poder y que únicamente he compartido o he tenido al lado solo 2 personas dentro de esos 6 años. Y eso dice mucho, más allá de que en Bogotá proporcionalmente puede que sea una población con menor participación, dice clarísimamente en términos socioeconómicos cómo está distribuido también. Sofía, tenías una intervención. Toro. Yo te quería preguntar, digamos que en la lectura, pues que nos designaron para hoy, se habla mucho de la acción afirmativa. Entonces, yo te quería preguntar cuál es tu opinión pues respecto a las acciones afirmativas y si crees que realmente este tipo de medidas sí como que ayudan a cerrar esas brechas de desigualdad. Y ya, esa es mi pregunta. Ok, wow. Pues es una pregunta muy interesante. Creo que yo muchas veces también me la he hecho mientras he trabajado en estos 4 años. Em, Creo que yo creo profundamente en que hay acciones afirmativas que se deben hacer, ¿sí? Creo en que las acciones afirmativas sí puede ser un camino de llegar a cambiar algo, sobre todo en situaciones en donde van más allá de algo que sea injusto para alguien en especial, va más allá es de una violación de derechos humanos, ¿sí? Y yo creo que ahí es algo que uno sí no debe hacerlo de manera tibia,
¿sí? Un poco, digamos, la lectura con Martin Luther King también había otro concepto que él trabajaba y era el tema, o no concepto, era como una paradoja y que aún hoy yo lo escucho y ahí es cuando yo digo, hay que tener una acción afirmativa y es con el espera, ¿no? Pasa muchísimo que les dicen todo el tiempo, ay, pero esperen, ya va, lo que pasa, y lo voy a unir con lo que decía Mariana un poquito, entonces de las curules, ¿no? Ay, ya, pero ya les dimos 2 cupos en las curules, ¿para qué quieren más? Espérense un segundo que ahí vamos bien. Y son situaciones que uno dice, es que llevamos, o la población afroindígena o esta desigualdad lleva años. No, esto no es de ahorita, lleva siglos, o sea, lleva desde que empezó todo esto, que uno dice, una espera ya no es suficiente. Se necesitan algunas acciones de verdad mucho más radicales, pero también se necesita que no sea solamente, digamos, de la población afectada, ¿no? Él hablaba también un poco del victimario y de la víctima, y yo creo que es acá donde nosotros como población privilegiada y mestiza nos podemos ir a esa acción directa también, ¿no? A hacer cambios, a repensarnos también cómo están estas estructuras, a un poco analizar, digamos, en esos espacios donde participamos, dónde están posicionadas estas poblaciones, ¿no? ¿Cuál es el concepto étnico que se da? ¿Qué creemos frente a las diferentes etnias? En cuanto, digamos, a esa composición también social o a su lugar dentro de la sociedad. Y yo creo que eso todo nos lleva a ver en qué momento una acción afirmativa puede ser necesaria o no. Sí, por supuesto, digamos, como habla Martin Luther King, yo también creo que la violencia ya hemos tenido suficiente en el país y no siento que sea una acción a la que se deba llegar. Sin embargo, digamos, he liderado y he promovido y he participado en muchas, por ejemplo, acciones de Amnistía Internacional frente a derechos humanos que pueden llevar a una acción directa en algún caso y que creo profundamente que es una movilización importante y que se tiene que dar esos espacios de movilización. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? Isabela Torregosa estaba en turno. Yo manejo el digiturno, yo soy el que administra ahí. Ah, me encanta, listo. Yo quería resaltar primero lo que habías dicho con respecto a la connotación negativa que tiene es la palabra como tal negro. O sea, cuando uno dice la abeja negra o uy, la vi negra, así, como que eso realmente tiene un impacto muy, muy fuerte en lo que uno no se da cuenta. O sea, como que uno realmente termina implementando cosas racistas en el día a diario. Y yo creo que en la lectura nos decían algo que sobre cómo el racismo, uno sabe que hay un racismo implementado cuando ni siquiera se da cuenta que algo es racista. Y eso a mí me marcó mucho. Pero también, digamos, yo me acuerdo que una vez hice un trabajo con respecto a la connotación que tiene decirle negro a una persona de raza negra. Y en Estados Unidos discuten mucho eso, sobre por qué están los negros y creen que es completamente racista decirle a alguien que es un nigger o un negro. Y están los que dicen que no, que al contrario, que hay que apropiarse de esa palabra y porque de hecho ellos mismos se dicen así, ¿por qué no apropiarse? Entonces me gustaría saber tú qué opinas con respecto a eso, si realmente es negativo o no decirle a una persona de la raza negra, incluso siendo negro o no siendo negro, que es negro o es negra. Es una gran discusión. Yo tampoco lo sabía hasta hace 4 años y lo que hice fue acercarme mucho más a la comunidad negra, aprender más. Yo creo que es como uno de los primeros pasos que hay que dar para saber si está bien o no. ¿Sí? Esto alguna vez nos lo dijeron y nosotros simplemente lo replicamos. Y lo que me he podido dar cuenta es muy parecido como sucede en muchos lugares. Creo que hay personas que avalan que se dice negro y que simplemente la intención con la que se diga es lo que marca todo, ¿sí? Y yo creo que para mí parte desde ahí también. Si a mí me dicen, no sé, mujer en un sentido negativo, pues yo lo voy a sentir, ¿no? Si me lo dicen de verdad con el valor que eso puede llegar a significar, digamos, de población negra, está así, eso, digamos, está dentro de la Constitución también. Sin embargo, creo que para referirnos a las personas, pues a mí nadie me dice mestiza, ¿no? Para referirme o alguien no le va a decir, hola Blanco, ¿cómo estás? Entonces creo que eso sí hay que empezar a quitarlo un poco porque pues todas las personas tenemos un nombre. Martin Luther King en la lectura también lo hablaba mucho y la palabra negro en la colonización y en todo el tema de la esclavización sí se usó para quitarle un poco de identidad a estas personas, ¿sí? Entonces se generalizó y es como si mañana nos dijeran a todas las mujeres, mujer, sin importar si es Mariana, Sofía, Andrea, mujer,
y eso empieza a quitarnos identidad dentro de la diversidad de mujeres que somos. No, no todas somos iguales, no todas pensamos iguales, pero nos van a meter en el mismo saco. Y eso fue lo que se trató de hacer con la comunidad negra en la época de la esclavización, de quitarles, ellos decían, un poco su alma, que era lo que pensaban al principio. La época de la esclavización pensaban incluso que eran animales. O sea, son unos temas que yo ahorita lo pienso y digo, es terrible. Pero al usar la palabra negro lo que se trataba era de homogenizarlos a todos y que no se creyeran que eran individuos independientes, sino eran todos iguales. Entonces, yo creo que al referirse a una persona, sí tenemos que tratar de evitar que lo último que se vea sea el color de piel, sino que se vea otra cosa más allá que ese color de piel, ¿no? Que si es blanco, que si es negro, que si es lo que sea, no importa, es una persona y tiene muchísimos valores como defectos también, una persona como cualquier otra, pero las comunidades negras, hay muchas que sí siguen diciendo que son comunidades negras, no son comunidades afrocolombianas como está en la Constitución, algunas piensan que eso es un término políticamente correcto, simplemente también para no hacerse cargo de esta época de racismo que todavía existe, sino que es ahí dejémoslo en un término políticamente correcto, no nos metemos allá, pero el racismo sigue incorporado dentro de unas prácticas totalmente estructurales que podemos evidenciar. Entonces, yo creo que es la intención también como uno le habla a otras personas, ¿sí? Y creo que esto funciona. Nosotras desde que empezamos pues, a trabajar en estos temas se nos amplió un poco la empresa y trabajamos temas de inclusión en todo sentido. Entonces creo que también pasa con personas LGBTI o con diversidad sexual o en temas de género también, ¿no? Creo que la intención y el lenguaje sí son fundamentales frente a lo que pensamos y creemos de las otras personas. Y por eso nosotras desde ahí es una invitación como a cambiar el lenguaje y por lo menos repensárnoslo. Creo que es simplemente eso, es si estamos con una persona negra, es pensarlo, incluso preguntarlo, eso también es una barrera que debemos quitarnos y hablar este tema tranquilamente, aceptando que crecimos de una manera, pero que podemos borrar estos prejuicios y estos estereotipos también que tenemos. Vale, gracias. María Lucía. Sí, yo quisiera dar como un ejemplo también de la desigualdad que se presenta en Colombia y es que, de hecho, el martes nosotros estábamos discutiendo que hay como sectores en Colombia que son los sectores más vulnerables, como el Pacífico, el Valle del Cauca, el Chocó, y casualmente estos sectores, la mayoría de las personas pues son afrodescendientes. Entonces, yo pienso que otra manera de generar como esa desigualdad y esa falta de inclusión es negarles muchas veces oportunidades como servicios médicos, educación, acceso a lo que para uno hoy en día es como algo cotidiano, ellos no lo tienen. Y lo que uno cree normal, para ellos es algo como extraordinario. Entonces yo creo que esa es otra posibilidad en la que puede existir como esa desigualdad. Y yo conecté ese ejemplo en específico. Semanalmente a nosotros nos ponen como un trabajo que es hacer unas preguntas, es responder unas preguntas. Y la pregunta de esta semana particularmente era ¿a quiénes representa el derecho? Y yo creo que pues en la teoría el derecho representa a todas las personas de manera igual, pero en la práctica a las poblaciones más vulnerables no las representa porque no las reconoce siquiera. Entonces yo creo que se tiene que partir primero el reconocimiento de que son vulnerables y de que para ser vulnerables tienen unas características propias para así poderlo representar adecuadamente en una sociedad como la nuestra. Muy chévere, María Lucía, muchas gracias por ese aporte. Yo te voy a aportar algo ahí adicional que acabé de pensar y es, yo creo que y también hay que pensarlo muy bien, es quién está haciendo o quién está en el poder del derecho o quiénes son estas personas en estos puestos de poder que ejercen el derecho. ¿Sí? Me era un poco lo que estábamos hablando anteriormente con Mariana y es si en el Congreso, si en el Senado, si en los ministerios, si incluso en la presidencia o en los altos cargos, no hay esta diversidad también o esta representación de poblaciones que en este caso son las más vulnerables, lo que tú dices justamente sucede y es no hay un reconocimiento de esa vulnerabilidad. Entonces, creo que desde ahí parte también de poder evidenciar y decir en las empresas, ¿no? ¿Quiénes están en la cabeza de las empresas? ¿Quiénes dirigen estas empresas? Si los que dirigen en las empresas son
población mestiza, pues nunca van a trabajar por la población vulnerable, porque no lo va a entender. ¿No? Entonces es bien interesante lo que dices, es muy, muy chévere porque sucede todo el tiempo y uno cree que sí está haciendo cosas incluyentes o que está pensando en todos, pero si dentro de lo que yo hago ni siquiera reconozco que estas poblaciones existen, pues es muy difícil poder representarlas también. Gracias. ¿Alguien más está en fila? Sí, pero yo quisiera decir una cosita ahí adicional de representación, y es de, obviamente, desde el lugar que me obsesiona, que es la ficción, y es de cómo representamos a ciertas personas, a ciertos personajes, ¿no? Entonces uno no solamente lo empieza a ver insisto, en estos círculos de poder a los que tenemos acceso, es súper evidente, pero también pensemos como quienes tienen acceso desde los micrófonos de la radio, quién tiene acceso desde los personajes que se construyen en la televisión en Colombia, desde las mismas personas que tienen diferentes posiciones de visibilidad en aspectos como redes sociales o demás. Y lo mismo, y vemos una disminución total de esos asuntos. Hace un tiempo hubo toda una discusión absurda, o sea, absolutamente ridícula, totalmente machista, de muchos sentidos, y además racista, del pelo de Mabel Lara, digamos. Sí, es esta periodista, pues ella es negra Buenísima. y tenía pues en el noticiero, cuando lo presentaba, siempre tenía el pelo recogido, lo tenían planchado, alguna cosa, y en algún momento dijo, me cansé, y sacó sus crespos a relucir, y empezó toda una crítica súper densa de eso, porque eso no está bien, eso no es bonito, eso no es estético, diciendo, pero es ella, o sea, como es un país como es, una persona que tenía voz, que tenía, que tenía el escenario para mostrar, lo que además ha demostrado ser una profesional muy hábil en lo que hace, y la crítica terminaba concentrándose en, no, pero es que tu pelo es muy afro, entonces no deberías mostrarlo. Es como, pues hay espacios de representación, o sea, como, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega ahí? Total. Total, yo ahí te puedo complementar con algo y es que justamente volviendo a retomar como las lecturas y viendo, digamos, en estos momentos y lo que mucha gente piensa y es que la época de la esclavización ya terminó, ¿no? Que, pues, que no existe, que de verdad estamos en un país o en países libres y demás. Y ese ejemplo que pone Santiago es una característica o una estrategia de seguir esclavizando de alguna manera. ¿Sí? El pelo de las mujeres afro es un tema que no saben lo que cuesta para las mujeres afro reconocérselo como afro. Yo no lo pensaba nunca, ¿no? Yo nací con el pelo así, no sé, como que uno no se lo imagina, no se pone en esos zapatos, pero lo que dice Santiago, que es súper cierto y es, nos bombardean con que el pelo liso es un pelo estéticamente aceptable y bueno, ¿no? Y eso ya es también seguir promoviendo temas de esclavización, nos están esclavizando, entrar dentro de un patrón. Quien no entra dentro de ese patrón, las consecuencias son terribles. Y claro, quien no entra dentro de ese patrón, pues son las comunidades afro. Las mujeres afro, dejárselo, el pelo afro, parte después de todo un reconocimiento, incluso personal y un tema de empoderamiento. Incluso he encontrado mujeres que se han dejado el pelo afro y su misma comunidad las ha rechazado. ¿No? La misma comunidad le dice, no lo haga, la mamá, o sea, me pasó con una amiga que me decía que la mamá le había dicho como, no lo hagas porque ahora las puertas que se te van a cerrar van a ser todas. Entonces no lo hagas, por favor, sigue tonalizando, sigue quemando el pelo, porque además todo un tratamiento que se hacen para entrar dentro de unos cánones que alguien nos inventó un día y que como hubieran podido ser el pelo liso, podría poder ser el afro y las que estuviéramos sufriendo seríamos nosotras, pero en algún momento la historia pues tomó ese rumbo, ¿no? Entonces es bien interesante, Santiago, ese ejemplo que pones, porque si hay mucha gente que dice hoy, pero no, no existe la esclavización y hay formas de seguir esclavizando a esta población, pero una de esas sí es el tema estético, sí es mucho, digamos, en dónde están ubicados también estas poblaciones, pasa mucho de así como se exotiza, también se exalta mucho más lo cultural, pero entonces solamente saben bailar y cantar, y eso también es otro estereotipo que no puedes seguir pasando, porque uno dice, no, también pueden ser científicas, como pasó con la ministra de Ciencia también, que fue una gran polémica porque es Mabel Torres, justamente otra Mabel, que es la nueva ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, y es negra, y eso causó todo también un revuelo de decir, pero cómo una ministra negra, hablando de, digamos, ciencia ancestral, podía llegar a estos cargos, digamos que ya está llegando de poder, pero trae todo una connotación detrás de seguir pensando simplemente es que es mujer y es negra, no puede estar ahí. Entonces siguen existiendo estos. Ahí quería poner uno adicional, y es
de cómo nuestro imaginario, o sea, el cómo llenamos nosotros de contenido las cosas, también juega mucho en eso, o sea, de entender cómo desde nuestra construcción, digamos que blanqueamos mucho la realidad. Y un ejemplo de eso, si puedo poner, no sé, o sea, como una de dos, o voy a mostrar mi cédula con este ejemplo, o todos me van a entender. Pero es, el ejemplo es Harry Potter, ¿sí? Y en Potter, el personaje de Hermione es la mejor del salón y siempre ha sido una crespa. Y claro, el cine nos mostró que Hermione era Emma Watson, que no puede ser más respingada, por Dios santo, ¿sí? Pero en el teatro, cuando hicieron el casting, es negra. Y cuando le preguntaron a J.K. Rowling, dijo, obvio que sí, es que ustedes son unos pendejos que no se habían dado cuenta. ¿Sí? Y es porque Claro. todos en nuestra cabeza lo habíamos llenado de ese contenido, como en Inception, o sea, como con nuestro subconsciente llenamos el resto del contenido. ¿Sí? Y es desde ahí que nos damos cuenta que esas figuras de representación no las tenemos precisamente y que en un país como este ni siquiera nos preocupamos para que eso suceda. ¿Sí? Bueno. Claro, claro. No sé si entendieron el de Chévere. Potter o no, de pronto que yo solo aquí hablando. Los ejemplos que ya no se entienden.com. Dios, sí, nos Problema pasa, de tener un tranquilo, a mí profesor también. millennial. Listo. Terror, Sofía mentira. Ahumada, creo que es la que seguía. Sí, yo no sé si de pronto vamos a salir un poquito del tema como de etnia, pero me llamó la atención cuando nos estabas contando un poquito de nuestro flow, como que en este momento estaban trabajando mucho en el tema de pues la violencia contra la mujer ahorita en la cuarentena. Y te pregunto cómo de pronto, cómo que están buscando o cómo están trabajando eso, porque digamos, hace 2 días creo, pues vi un poco de la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y estaban discutiendo un poquito ese tema. Y pues digamos rápidamente, como que hicieron o digamos la representante de Tolima mostró un experimento en el que pues una mujer llamaba a las líneas supuestamente como que estaban habilitando para esta emergencia y pues digamos contaba primero, se demoró 15 minutos en responderle, un tiempo que más o menos si fuera real ya lo hubieran matado. Segundo, cuando le contestaron, le dijeron que, pues, que se acercara a la comisaría de familia. Y, No o puede. sea, obviamente la respuesta es, ¿cómo se va a acercar a la comisaría de familia si no puede salir? Y le decían que nada, que si no se acercaba a la comisaría de familia no la podían ayudar. Ya después, obviamente, le dijeron pues, como al funcionario que respondió que, pues, que estaban haciendo un experimento y que no entendían cómo pasaba esto. Y decían la respuesta como, estas son las órdenes que tenemos. Entonces sí, pues como que me causa curiosidad. Obviamente eso pasó pues en Ibagué, que es una ciudad un poco más pequeña, no sé, en Bogotá, y ese no sé si en Bogotá sea diferente, pero sí me causa como, no sé, conflicto, porque pues la situación es muy difícil. Entonces quería saber de pronto, desde tu proyecto, qué ideas tienen y cómo crees que esto se pueda, como, no sé, solucionar, entre comillas. Pues mira, es un tema que sigue muy complejo, que de verdad nosotras también nos ha causado una sensación de frustración terrible, porque además encerradas es mucho más difícil de actuar. Sin embargo, bueno, hay muchas cosas que se están haciendo. Aquí es, digamos, cuando uno toca muchos temas y tiene que haber una responsabilidad del gobierno, directamente, en este caso, digamos, nosotros estamos trabajando con la Secretaría Distrital de la Mujer, entonces tiene que haber una responsabilidad también distrital para que estos casos, digamos, en ese caso se atiendan las llamadas, sea eficiente. Nosotros hemos ya trabajado y estamos identificando varios colectivos que ya están haciendo atención psicosocial, emergencias, ¿no? Se conectan rápidamente, pero ese es un principal problema, las líneas están súper ocupadas todo el tiempo y es bien complejo. Pero digamos, ahí tiene que haber una atención muy especializada psicosocial para poder conocer el caso de las mujeres, para poder, yo sé que estaban abriendo, digamos, unas casas también para que las mujeres que están siendo víctimas o están en riesgo puedan llegar a estas casas, pero eso trae otras implicaciones detrás, ¿no? Imagínate 20 mujeres de pronto con problemáticas viviendo juntas, puede traer otra consecuencia que no sabemos cuál sea. Puntualmente lo que nosotras estamos haciendo es, estamos en alianza con la Secretaría, la Subsecretaría Distrital, vamos a empezar el proyecto hasta ahora. Por un lado, la Subsecretaría tiene un sistema que se llama las duplas,
son dos personas que están trabajando, una trabajadora social y una psicóloga. Y estas dos personas son varias duplas, alrededor como unas 16 duplas. Lo que hacen es que las recepciones de llamadas de urgencia de mujeres que encuentran hacen visita domiciliaria, ¿sí? Entonces tienen todos los permisos, tienen todos el vestuario y todo también para protegerse ellas mismas, pero van directamente a las casas a revisar qué está sucediendo, hacer una primera atención psicosocial, que es la emergencia, por qué fue, qué pasos pueden tomar, no sé si se la pueden llevar a algún lado, sí, porque ahorita se necesitan muchos permisos para trabajar. Entonces nosotras estamos, digamos, en ese tema de poder facilitar y coordinar que estas duplas funcionen. Más o menos están pensando en hacer entre unas 5 y 6 visitas diarias, porque de verdad los casos son alarmantes. Hay casos que ya se hace un seguimiento, entonces ya se hizo una primera llamada, se hace la atención por teléfono, luego se hace una atención presencial para saber la situación, digamos, de la mujer física, cómo está, y de ahí tomar medidas a ver si se pueden ir a otras casas, un tiempo, unos hogares de paso, para proteger a la mujer mientras legalmente se puede hacer algo, porque las comisarías están cerradas. Ahorita en confinamiento todo es un tema. Por otro lado, nosotras estamos empezando también campañas de comunicación, que es lo que más hacemos. Creemos profundamente, digamos, que este tema de los estereotipos también a veces puede ser muy light, a veces la gente dice como, ay, pero sí, yo me imagino esto, pero eso no tiene grandes consecuencias, y sí las tiene. Entonces hemos empezado a trabajar más, son como campañas de comunicaciones, después se las puedo hacer llegar a través de Santiago, y es como evidenciar que, digamos, estos estereotipos también en las mujeres nos pueden costar desde la vida hasta un gran maltrato, y es de que la mujer es la que cocina, ¿no? Que la mujer es la que tiene que cuidar los hijos. En este momento evidenciar que hay una carga triple en las mujeres en el hogar es importante. Y poder ir trabajando con las mismas mujeres y con los hombres estas barreras y poderlas ir quitando, ¿no? Es un poco más de pedagógico, que es lo que nosotras hacemos. Son temas pedagógicos de poder trabajar, sí, con las mujeres, ver que hay una diversidad también femenina, entonces no todas las mujeres sabemos cocinar, entonces si estamos en una cuarentena, si no nos exigan cocinar, porque es que si no envenenamos a la familia, entonces, pero hay otras que sí. Entonces, ¿cómo podemos ver que hay muchos roles también femeninos? Y ahí voy a volver a meter el tema porque no está desligado y por eso lo trabajamos juntas, y es el tema de la diversidad étnica también juega un gran papel, ¿no? No es lo mismo también la cultura de las mujeres negras, que hay otro tipo de maltrato y hay otro tipo de prácticas que también hacen que se tengan que romper, con las comunidades indígenas igual, que digamos, están en otras situaciones también acá en Bogotá y en otros espacios. ¿Qué pasa con mujeres migrantes, por ejemplo? Ese es otro tema muy, muy álgido con el que estamos trabajando nosotras ahorita, pero temas de mujeres migrantes, hay mayores abusos porque hay mayor vulnerabilidad de estas mujeres. No sé si saben, pero digamos, Bogotá también tiene un porcentaje de población gitana, que son las comunidades rom o gitanas, y también dentro de estas comunidades hay otras prácticas en donde las mujeres tenemos unas desventajas y unas desigualdades que en este momento de cuarentena se agudizan más, y así podemos encontrar un montón, ¿no? También la mujer mestiza, entonces, ¿qué pasa con las mujeres que nos exigen al peinarnos, depilarnos, maquillarnos, y en cuarentena no queremos? Entonces también puede haber un tema de depresión en la familia, en el hogar. Entonces todo esto pues lo estamos trabajando, y es lo que hacemos, es que generando estas reflexiones y concientizar un poco frente a cómo estamos viendo a las mujeres también con sus diversidades, como a la población étnica también, ¿no? Es poder reflexionar desde ahí. Pero te digo que es un tema bien, bien complicado. Hay muchas cosas, sé que hay muchos colectivos también que lo están haciendo y se está trabajando, pero sí, eso creo que en este momento de incertidumbre y cuando estas crisis existen es cuando se evidencian algunas problemáticas que hay que seguir trabajando como esta. O sea, se evidenció que la violencia hacia la mujer sí es un tema que hay que trabajarle, y se evidencia en esta crisis, ¿no? Y lo mismo que el de las desigualdades. Súper, gracias. Qué bueno. Julián, no sé si estás por ahí. Listo. ¿Ahí me ven? Hola, Julián. Hola. Sí. Bueno, pues yo tenía una pregunta, pero ya se la respondiste a Isabela, con el tema de todo el tema, digamos, de la discusión de si, porque pues he escuchado muchas comunidades que como forma de reivindicación, digamos, toman la palabra negro y se apropian de la palabra
y la interiorizan dentro de la cultura. Y digamos, es común eso y toda la discusión, pero pues ya, digamos, la pregunta se la respondiste, Isabela. Pero tengo otra pregunta y es, pues yo hace un tiempo hice un trabajo en donde estudiamos, digamos, el efecto, las causas y el efecto de la ley 70 del 93, que digamos muchas comunidades, en especial, que pues es una ley con respecto a unas tierras en el Pacífico que, digamos, digamos, en el papel se le otorgaban ciertos terrenos a comunidades negras del Pacífico y digamos, pues ha tenido todo un problema porque pues a pesar de que la ley fue en el 93, pues ese momento también era el momento de mayor auge del conflicto armado y digamos eso trajo toda una serie de complicaciones y pues yo quisiera preguntarte si, digamos, si tú conoces los procesos, digamos, de como post-conflicto con respecto a ese tipo de cosas, particularmente en las comunidades del Pacífico. Sí, pues mira, empezando por, digamos, por aclarar, y es súper chévere todos estos matices que empiezan a salir, ¿no? Porque esto justamente, digamos, no pasaría con comunidades mestizas, por ejemplo. Y eso no sucedería es porque cuando reconocemos primero que hay esta diversidad étnica, tenemos que reconocer que las comunidades étnicas también vienen con unas costumbres y unas tradiciones muy propias. Y un tema fundamental, y por eso, digamos, las comunidades indígenas y afro son unas de las que más han sufrido el conflicto armado por la tenencia de las tierras, y que es uno de las partes más importantes, digamos, en el acuerdo de paz que también se trató de hacer, es que las comunidades indígenas y afro justamente trabajan en comunidad, ¿no? Las tierras no se le otorgan a una persona como nos puede suceder a nosotros. Las tierras se le otorga a una comunidad en donde hacen parte varias personas y donde se hace es una herencia ancestral, ¿sí? Acá no es como nosotros de pronto el abuelo, la abuela, a papá, mamá, y uno mira a ver si la vende, si no, se la divide entre hijos y se pelea de pronto por eso. Allá es más, allá todos de verdad terminan siendo como más familia, y es en comunidad, el terreno es en comunidad y por eso al final no pertenece a nadie, ¿sí? Lo que se ha tratado de hacer ahorita después del acuerdo de paz, porque eso era una de las cosas, de uno de los puntos que a las comunidades indígenas y afro más les llamaba la atención, además porque sus tierras son muy apetecidas por el lugar también en el que viven, para el conflicto armado, para el narcotráfico y demás, es justamente que se reconozca que estas comunidades funcionan de esta manera, ¿no? Nuestro gobierno, al ser mestizo, hegemónico, ortodoxo, bueno, muy tradicional, no concibe que una tierra no tenga nombre de una persona, ¿sí? No concebía que una tierra se le pudiera dar a una comunidad. Lo que se está tratando de hacer en este momento es que sí, que se entienda justamente esta diversidad étnica y cultural de esta manera, para que a partir de ahí, pues las tierras se pueda buscar una ley, se pueda buscar un decreto, se pueda buscar algo que favorezca a estas comunidades y que se le entregue a la comunidad y que sea pues la comunidad la persona dueña de este territorio, ¿no? Por supuesto, digamos, yo he encontrado y he conocido muchos problemas y disputas en estas tierras porque yo siempre pongo, digamos, este ejemplo y es, pues las comunidades negras, como son personas, también son buenas y malas, ¿no? Hay personas buenas y personas malas, o sea, porque a veces uno entonces idealiza como las personas indígenas, no, no hay divinos, no, hay indígenas que son buenos y que son malos, como en todo porque somos seres humanos. Entonces también ha sucedido que hay comunidades negras o personas de las comunidades negras que de pronto sí han llegado a tener un poder y quieren quedarse con las tierras, ¿no? O quieren venderlas porque saben que eso puede ser un buen negocio. Entonces, en esta, pero principalmente lo que se está haciendo con el acuerdo de paz es que se reconozca que estas comunidades en sus territorios funcionan diferente y viven diferente a nosotros. Y eso es algo que no se hacía anteriormente y por eso todo el conflicto, digamos, por la tenencia de tierras y toda la reforma que se ha querido hacer dentro de la ruralidad, de la reforma agraria, ¿no? Que también va ahí metido porque pues eso es, para ellos es su tierra, es cultivo y es una soberanía alimentaria y eso también para el gobierno muchas veces pues no funciona dentro de su estructura comercial y económica. Entonces es más eso de entenderlo y yo creo que sí también es una invitación que yo puedo hacer en este tema y es
acercarnos mucho, si nos interesa y si empezamos a tener esta curiosidad de conocer más sobre las etnias, es acercarse de primera mano, ¿sí? Es preguntar de primera mano, conocer cómo funciona su forma, su composición, su cosmovisión, como lo llaman ellos, que al final es muy diferente, pero además nos puede enriquecer un montón a nosotros y entender que un país pluriétnico, si se llegara a ser como es, reconociéndolo, no es fácil tampoco de establecer leyes, decretos y normas que acojan a toda la población. Es realmente difícil. Pues, Vale, no sé muchísimas si, gracias. si respondí a tu pregunta. Pero... No, sí, 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 muchas gracias. Listo. Tenemos por ahí en fila a Sofía Toro. Sofía, ¿tienes otra pregunta o con la intervención de la vez pasada era? No, yo tengo una pregunta que me surgió ahorita, Dale. que estamos hablando pues, de todo este tema, y es básicamente tú qué opinas sobre la apropiación cultural y cómo bajo qué derrotero Wow. se debe aproximar o uno debe abordar ese tema, porque en algo, o sea, como que en algunos casos se ve como si fuese aceptable y no lo es, y otras personas censuran totalmente, digamos, estas prácticas, y se han visto casos de circunstancias que están como fuera de uno, que uno tiene, digamos, vi un caso que era de una mujer blanca que tenía leucemia y estaba usando un turbante para ocultar como pues, la calva ¿por qué? Por la quimioterapia. Entonces, dos mujeres afrodescendientes lo que hicieron fue como mirarla con desaprobación y todo este tema. Eso fue como un hilo en Twitter y después, o sea, como que queda la pregunta en qué, bajo qué criterios se acepta esa apropiación cultural o definitivamente no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Y bueno, eso. Es un tema bien chévere. Y yo no tengo la respuesta muy clara, pero te puedo contar mi experiencia, ¿sí? Y creo que he llegado a una conclusión un poco más desde la honestidad y desde el sentido genuino en que uno lo puede hacer, ¿sí? Yo te cuento mi experiencia y es a mí, desde que empecé, casualmente, de las primeras preguntas que me hicieron y que no solamente me cuestionaron a mí frente a mi hacer profesional, digamos, con la empresa, fue más como me cuestionaron a mí como ser también. Y fue en muchos espacios en donde yo me encontraba conociendo, haciendo redes, sabiendo qué estaba haciendo la población afro, por ejemplo, en Bogotá. Y lo primero que me preguntan era, ¿y usted por qué hace esto si no es negra? Bueno, lo primero que me preguntaron. Y yo, hijo de pucha. Y claro, y hubo muchas puertas que me cerraron por eso. Y me decían, pero, ¿de qué viene a hacer acá? Yo acá en forma de chisme, en mi casa soy la más negra. Y me dicen negra. Y yo hasta ese momento me creía la más negra. Errorcísimo total, pero pues es parte de reconocer que yo también estaba metida en una cultura y todavía lo estoy, y con los primeros que peleo es con mi familia, porque ahí se repiten situaciones discriminatorias y racistas en nuestro comportamiento. Entonces, claro, yo me creía la más negra, pero mi papá siempre me decía, pero tú no lo eres, como con un tranquila, no te preocupes que no eres negra, pero te decimos negra. Entonces hay un montón de cosas en la cabeza y yo pues me creí el cuento y yo empecé a ir a estos espacios y me dijeron eso, ¿no? Me decían, pero usted ¿por qué hace esto? No lo haga, esto no es su problema, usted no se meta acá. Yo pues aún así, muy terca, seguí insistiendo y yo decía, pucha, pero ¿por qué no hacerlo? ¿No? Justamente creo que en el momento que yo reconozco que también soy racista, que quiero cambiar prácticas y que empiezo a valorar lo de los demás, pues ¿por qué no hacerlo si para mí era algo genuino y honesto lo que estaba haciendo? Luego me encontré en otros espacios y empecé a entender esto y mucha gente sí me decía y eran muchos que no, me pasaba en espacios en donde yo quería hablar y justamente digamos, no lo hago, el hablar de temas étnicos o el hablar de temas, digamos, como si yo fuera una persona negra, no lo podría llegar a hacer. ¿Sí? Y luego con el tiempo lo entendí. Y siempre lo dejo claro, incluso me llaman a veces como, ay, ¿nos puedes hablar de etnicidad? Y como, no, yo de etnicidad no hablo. ¿No? Puedo hablar sobre diversidad cultural, sobre el racismo, porque lo he vivido, pero hay temas que yo no puedo tocar porque sí, no soy una persona negra y no lo he vivido. Y creo que es ahí cuando uno debería ponerse en esta posición de apropiación cultural, es con un turbante, con un collar de pronto indígena. Creo que si uno entiende y reconoce eso de dónde viene, no es apropiación cultural, ¿sí? Si uno lo hace justamente porque alguien me lo pasó y yo quiero hacerlo, pero ni me interesa
¿esto quién lo hizo? Ni lo pagué bien, ni lo reconozco realmente, ahí es donde sí hay una falla cultural y sí puede haber una apropiación cultural. Muchas veces incluso la apropiación cultural se hace cuando hay un tema de plata de por medio y eso también existe. Y es, si tú estás haciendo, por ejemplo, turbantes, tú como persona mestiza y no montas un negocio de esto y te va increíblemente bien, pues la persona que se está viendo a favor de esto es otra persona mestiza, lo que está generando también es que las poblaciones negras pues sigan en desigualdad. ¿Sí me entiendes? Un poco, entonces creo que simplemente es ver el tema de, yo creo que un turbante tiene una historia, digamos, detrás maravillosa. El tema de los turbantes se usaba, digamos, las mujeres en África, sobre todo, ahorita acá algunas que siguen la tradición, según la forma en cómo te ponías el turbante, significaba que la mujer era viuda, estaba soltera o estaba casada, por ejemplo. ¿No? Entonces tiene todo un significado y un peso cultural detrás, que eso es lo que a veces no hacemos, que es yo me pongo un turbante, pero no tengo ni idea ni cómo lo usaban, ni para qué, ¿no? Las trenzas, por ejemplo, los turbantes también en la época de la esclavización escondían semillas y escondían oro para que en el momento en que se liberaran estas mujeres pudieran que cultivar, ¿no? Porque se liberaban y se iban a tierras donde están ahorita, pero no tenían nada más, entonces guardaban semillas ahí, por eso usaban el turbante. Entonces tiene muchos significados que yo creo que eso es lo que nos debería y nos acerca a la cultura. Y es, si yo voy a usar una mochila o ayudo, uno, pagarla bien, comprársela a las mujeres que lo están haciendo y sentarme un ratico a preguntarle qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Que me cuente una historia, que yo pueda después transmitirla y yo creo que ahí no se hace la apropiación cultural. En el momento en que sea más genuino y por eso te digo, como no sé si ya después uno, no sé, hace un negocio con alguien indígena y también tienes plata. Creo que si se hace de una forma genuina y de reconocimiento hacia las demás culturas, pues no es apropiación cultural. Ahí yo ¿Sí? quisiera poner una nota adicional, y es que sí es un tema súper ponzoñoso, además, súper complejo. Sí. A mí sobre el uso, digamos, sobre el uso me quedan muchas cuestiones, porque yo sí creo que hay afinidades estéticas que uno incluso no se pregunta en hasta dónde llega, y podemos ponerlo en cualquier otro ejemplo también, y es como, no sé, como la fijación sobre los kimonos, por ejemplo. Sí, pues de ahí hasta a que se esté respetando el bagaje ancestral japonés, pues yo no creo. Pero sí estoy de acuerdo contigo en el tema del productor, ¿no? Y es de, yo sí creo que es muy distinto un turbante hecho por Miss Balanta que uno hecho por Carolina Herrera. Claro. Sí, o sea, es diciendo desde dónde sale eso, ¿no? Y es diciendo, o sea, Miss Balanta está haciendo, o sea, es una caleña que arma unos turbantes, que es negra, que hace toda una investigación, todas unas cosas, que trata de respetar un montón de cosas estéticas y puede hacer turbantes que se los puede poner cualquier niña en Bogotá también. Yo creo que es posible, yo creo que no se respeta nada dentro de ese asunto, pero sí creo que es muy distinto cuando una casa de moda simplemente se empieza a vender turbantes en Zara porque te da la gana, ¿sí? Y probablemente se puede llegar hasta allá, digamos que el pop nos lleva a eso, y en términos estéticos puede llegar, pero sí creo que el no dejar de hacer la cuestión de, digamos, al menos la pregunta, ¿no? De venga, ¿hay algo más detrás de esto? Si yo no creo que la camiseta cuello en B sea la expresión folclórica de ningún lugar del mundo, sí, claramente no lo es, pero ¿qué tal que si lo fuera? O sea, eso es lo que pregunto. Pero entonces de las tendencias estéticas nos llevan a muchas cosas. En muchas de las discusiones, les mencioné a ellos el martes un par de charlas que tuve con Elkin Robinson en algún momento en Circular, este cantante de Providencia que es maravilloso, y tenía otro ejemplo muy bello de él, y es que Elkin obviamente hace música, creo que se puede considerar música folclórica, porque él es un raizal, ¿sí? Y hace soca y otros que son puros ritmos africanos armados desde el Caribe, y en Providencia esto es música folclórica. Y lo invitó la Embajada de Colombia en Inglaterra a tocar, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un programa en el que si una embajada tiene que hacer un evento, pues se puede llevar a un artista colombiano a que, cuando la gente viajaba, no en el coronavirus. Entonces, en otra época. En otra época, la gente viajaba, o sea. Y digo, pues un ejemplo que puede ser así, o sea, es como, no sé, la ministra de Interior tiene que hacer unas preguntas con el gobierno de turno en el Reino Unido, entonces pues la embajada por supuesto arma un evento y se puede llevar a un músico para que muestre la cultura del país. Hasta ahí, normal. Pero invitan a Elkin y Elkin
se para en el escenario y canta su repertorio, que es, insisto, soca, pues, reggae, calipso, bla, 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 bla. Y cuando se baja del escenario, uno de los empleados de la embajada colombiana en Inglaterra le dice, ¿y por qué no te tocas una de música colombiana? Pues sí, claro. No, 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 total. Sí, y Está es esperando como, un vallenato. ¿qué más colombiano quieres, pendejo? Porque es que, o sea, yo soy raizal, o sea, es como, o estás reconociendo que no soy colombiano, y toda la discusión, ¿no? Y es como, bueno, No, total. o sea, llega un punto en que consideramos que es identidad, y en un país como este, claro, cuando nos vamos por el rasero pop, ¿no? Y es como una discusión súper loca, andino-costeña, pero únicamente del César, ¿no? Entonces es como el sombrero volteado, sí, pero sí es con el boom de Tolimense, Sí. o sea, es como una vaina ahí rara, pero no somos capaces de reconocer como esos múltiples matices de todo lo que tenemos también como propios, o sea, como, sí, más allá de los múltiples acentos y demás. Bueno, no sé, ¿quién sigue ahí en línea? Creo que Juan Diego Sí, tenía de otra acuerdo. pregunta. Juan Diego, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. A mí me sale, pues me surgió otra pregunta cuando Santiago tocó el tema de que en los ámbitos donde más se resalta la comunidad afro vienen siendo el deporte y el arte. Y yo me acuerdo que uno de los trabajos que tenemos que hacer para esta clase, yo mencioné una canción donde pues el artista lo que decía era que el hombre negro para la sociedad es un, un gusano, a menos que tenga talento, porque cuando tiene talento se vuelve una mariposa. Entonces la sociedad lo quiere. Y la pregunta que me surge es, ¿será que esta idea de que al hombre negro o al negro talentoso que quiere la sociedad tiene raíces, o tú piensas que tiene raíces en la idea del negro como propiedad privada en la época de la esclavitud? Tipo, que entonces el hombre negro que puede cantar es equivalente al hombre negro que más bultos puede cargar, entonces vale más que el que no, por eso, o tendrá otro origen. Wow. Yo tengo algo, yo creo que tiene que ver, por supuesto. Había una época también después de la colonización, hay varias películas por ahí que pueden funcionar, no me acuerdo que se llama Chocolate, creo que hay una que es el primer payaso negro que había, que existió, y es porque también después de la época de la colonización, después de la época de la esclavización, cuando ya se otorga, digamos, la libertad a las poblaciones, a las comunidades negras, el siguiente paso de las comunidades negras fue el de entretener, ¿sí? Eran los que entretenían y seguían siendo a la gente de poder. Yo a veces lo relaciono con eso, ¿no? Que es en el momento en que tú sigues entreteniendo, que es lo que hace un poco el deporte, la música, ¿no? Pasas un buen momento, se acepta. Pero cuando ya llegas a de pronto a tomar decisiones y es el poder, ahí es cuando estos espacios no son para estas personas. Y lo voy a relacionar mucho también con, porque si no lo puedo dejar de lado, es el tema de género. ¿Sí? Es muy parecido, o sea, las mujeres también seguíamos siendo, y existió desde siempre, ¿no? O sea, desde la costilla de Adán estamos jodidas, porque entonces somos ese pedacito ahí metido, y ha sido muy difícil conquistar otros espacios por eso, ¿no? Porque está en el subconsciente y es lo que entonces posiblemente sí sea de, claro, antes se vendían a la población negra, o sea, imaginémonos eso, y eso no fue tan lejos, o sea, yo de verdad les digo, los 60 fue acá al lado. Yo tengo amigas y amigos que sus abuelos fueron esclavos, abuelos. O sea, esa cosa está muy cerca a las comunidades. Entonces sigue siendo como algo muy vivo, que yo sí lo relaciono un poco con, es más con ese imaginario que tenemos de estas personas frente como a una servidumbre todavía hacia la población blanca y mestiza. ¿Sí? No sé si lo relacionaría, digamos, con, pues sí, como, no sé si hay algo tan claro relacionado a eso, pero creo que sí, durante la época de la esclavización y demás se les fue quitando como ese poder de pensar, no sé, de tomar decisiones de poder y justamente solamente entretenía o servía para servir, justamente. Sí, no. Es muy interesante igual esa relación, yo creo que, y eso es lo chévere de podernos empezar a preguntar todo esto.
porque ahí es cuando uno empieza a encontrar cosas y a decir, uy, esto puede ir más profundo de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí, ¿Tú qué sí. pensarías de eso, Juan Diego? Pues yo lo pensé más por el tema materialista, ¿no? Entonces, pues lo miramos ahora, que en los momentos en que, como tú decías, la población negra empezó a tener un cierto grado de libertad, se dedicaron al entretenimiento. Entonces, siguen siendo trabajos o pues, vocaciones ligadas al servicio de otro. Ujú. Entonces, yo creo que esta metáfora entre la oruga y la mariposa y el hombre negro talentoso y el no talentoso, entonces el talentoso todos se lo acolitan, pero el no talentoso vive en un barrio feo, en un sitio inseguro, es pandillero, todo el cuento. Yo sí creo que tiene algo que ver con que la población negra se ha materializado. Porque, digamos, si lo traemos a Colombia, entonces lo mismo. Tenemos el ejemplo, la ministra de Cultura, tenemos pues, Choque Town, tenemos, sí, que Ujú. son figuras de poder negras, pero que realmente, o los futbolistas, son figuras de Eso poder, iba a ser mi ejemplo, claro. pero que sirven, Ujú. la ministra no, pero Pues usualmente no es sirven para nuevo. entretener. Em, pero yo sí creo que esto proviene de que se haya materializado la persona negra, porque si lo miras acá, entonces a los indígenas no los tenemos en un estatus así, tan marcado como el de los negros. Y si te vas a la época de la colonia, la iglesia le reconoció el estado de personas a los indígenas antes que a los negros. Entonces a los indígenas los trataban entre lo feo, pues más bonito. Yo sí siento que viene de un contexto de que la persona negra se ve como un bien y no como una persona desde hace muchos años. Sí, Yo complementaría, ahí, sorry. dale, Santiago, dale. Yo complementaría ahí, o sea, lo que está haciendo Juan Diego, creo que lo mencioné hace un rato también, es que esos espacios, digamos, la cultura del deporte, principalmente porque pueden ser un espacio de entretención, sí, pero también porque, digámoslo, el que llega al tope de la pirámide, sí, usualmente se asocia que es un tema de esfuerzo, de talento, ¿no? Ujú. Y permite unos niveles de movilidad social muy distintos a los que tienen el resto de carreras en este país, por acceso y por muchas cosas. O sea, y yo pongo un ejemplo que además, y es súper cruel como medimos eso. El ejemplo que yo pongo desde mi área, y creo que a Sofía Omar en el debate que estamos haciendo ya se lo había dicho, y es, ¿quién es la Beyoncé del derecho? Sí, o sea, como alguna vez ustedes se han preguntado, quién dice, ¿quién es la Beyoncé del derecho? Ajá. Porque a uno de los músicos sí dice, es que a usted cuánta gente lo oye, ¿no? 200 personas, pinche fracasado. O sea, usted no sirve para nada, ¿cierto? O sea, si usted no es Beyoncé, o sea, si usted no es J Balvin, usted no vale, hermano. ¿Sí? Y en las artes es súper cruel así, y lo mismo, si usted no está jugando o sea, no, es que el tipo es delantero de la serie, o sea, del, no sé, Millonarios. No, hermano, si usted no está jugando en Europa, usted no es nadie. ¿Sí? Y cuando lo compra un equipo en Turquía, no, es que su carrera va para abajo. ¿Sí? Y se miden a esas personas que están en los deportes y en el derecho, en la cultura y en la música, en un rasero muy distinto. Yo digo, ¿quién es la Beyoncé del derecho? La respuesta es Amal Clooney. Pero, o sea, es muy loco. O sea, de ahí para abajo, no somos capaces de poner en esas prioridades. Y cuando, además, ¿quién sería como el abogado, el abogado más prestante del país? Y además que sea negro. No lo van a hacer. Y aplico un ejemplo que me gustaba mucho, digamos, cuando empecé digamos, a leer sobre temas feministas y demás, esas discusiones que uno tiene con feministas de cuáles son las puertas, o uno que tiene que leer trata, que además lo mandan a uno primero a freír espárragos y después a charlar de cosas muy interesantes. Había un artículo al que llegué muy bello de una feminista hablando con un chico que estaba con la misma pregunta, básicamente. Él dice, mire, usted no se ha dado cuenta que cuando uno pregunta ciertas cosas, usted tiene la respuesta en nombres muy claros. O sea, dígame 3 astrofísicos. Y uno dice, pues, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson. O
sea, uno nombra así como muy fácil, sí, pero dígame tres, no sé, poetas, y uno se vota, Neruda, pero uno dice, dígame tres poetistas, dígame tres abogadas, No dígame tres fácil. ministros que usted admira, ¿sí? Y además pongámoslo en lo mismo, o sea, como en otros espacios, dígame tres personas negras de este país que sean científicos destacados. Y hay un poco de las dos cosas. Uno, porque no lo sabemos, no es porque no haya, es porque no lo sabemos. Y dos, Exacto. por los que los hay, son tan pocos que ni siquiera tienen esa posibilidad de que los conozcamos, por oportunidades de acceso y Y cuando uno se hace esas preguntas de por qué mi subconsciente llena tan fácil el otro lugar, es una posición de privilegio brutal y es el lugar hegemónico el que nos lo está diciendo. Y son todas esas cosas al tiempo juntas. Y cuando nos cuesta, nos damos cuenta de la asimetría, nos damos cuenta de la discriminación, nos damos cuenta del espacio que falta. Un poco ahí, por ese lado. Súper. Sí, sí, esas son las preguntas que deberíamos, o es la invitación para salir de acá con esas preguntas, ¿no? A mí creo que al principio cuando empecé todo esto también me las hacían. Me decían, ¿cuáles son los 5 empresarios o empresarias negras más poderosos de Colombia? Y yo no llegué a los 5. Y luego, y buscando. Y que uno diga, empresarios, o sea, de plata de empresa, porque era para ir también. Claro, yo cuando empecé nuestro flow, pues no teníamos plata, y decíamos, bueno, aliémonos con empresas de recursos, ¿no? Que tengan plata, que de pronto quieran donar y algo, y pues si son con personas negras que entienden esta vaina mejor, no hay. No sé, muchas que no hay ni uno, o sea, son muy pocos. Y ahí es cuando uno empieza a decir, claro, esta vaina va mucho más profunda y va de otra manera. Y algo que yo quería como complementar lo que estaba diciendo Juan Diego era, es chévere también cómo podemos verlo según las diferentes etnias también. Yo eso lo entendí hace muy poco cuando estaba hablando sobre temas de interseccionalidad, que es un poco una palabra ahí que se está volviendo o se está usando ahorita. Ajá, y es todas esas, es súper, bueno, todas esas identidades, ¿no? Y ahí es bien interesante porque, claro, no es lo mismo ser de las comunidades negras, ser de las comunidades indígenas, ¿sí? Y es por toda esa connotación que está diciendo Juan Diego, y eso yo lo entendí de verdad hasta hace muy poco, hablando con mujeres feministas, negras e indígenas, y claro, y me decían eso, y decían como, es que cuando se empezaron a hacer esas mezclas raciales, el mestizo parte, digamos, del indígena, ¿sí? Es como, es el tema más, es el indígena más pulido, pero es que el negro se trató de eliminar. O sea, el negro se trató de no llegue ni siquiera hasta el mestizo, o sea, el mestizaje va más unido al indígena que al negro. O sea, el negro de verdad se quería era eliminar en el momento de los cruces raciales, ¿no? Y claro, y ahí ya uno lo dice y uno dice, claro, esta vaina es otra cosa. O sea, el indígena alcanza a pasar, lo que decía Juan Diego. Se ve de otra manera, va un poco más ancestral, va un poco más, sí, como esas conexiones más con la tierra, y se alcanza incluso a exotizar un poco más o a idealizar un poco más dentro de la pobreza y toda la violación de derechos que puede tener, pero es que a las poblaciones negras sí fue más como un exterminio constante que se le ha seguido haciendo durante la historia en muchos lugares del mundo, ¿no? Estados Unidos sigue sufriendo de que eres negro, ya está, el policía para y te va a fregar la vida y de verdad quieres eliminarte. Entonces sí es una connotación bien interesante, digamos, ver esa interseccionalidad también ahí, que decir, bien podemos identificar diferentes etnias, pero también con cada una todo funciona diferente, ¿no? Desde las leyes y su posición también en la sociedad. Y que en este momento, o sea, en la contemporaneidad, podemos ver muchas consecuencias de ese tipo de políticas y en muchos espacios donde son clarísimos. Uno exterior y uno más cercano a casa. Exterior, la pregunta es ¿cuántos negros argentinos conocen? Sí, y la respuesta es No, ninguno, claro, eliminados. porque los eliminaron literalmente. O sea, los mandaron a un pueblo a que se murieran de hambre y cortaron el pueblo y todos huyeron a Brasil. O sea, digamos al Brasil de la parte más sur, más cercana a Uruguay. Entonces, por eso, digamos, además la población no dice, no, es que hasta allá no llegó la esclavitud, no, hasta allá llegó, ¿sí? Pero los sacaron del todo. Y más cercano a casa, Santander, ¿sí? O sea, un departamento que en lo mismo, o sea, decidió en sus espacios no volver a hacer ese asunto. O sea, como no, acá, o sea, acá esto es indígenas, acá los de allá no me los traigan, ¿sí? Y de paso los matamos a todos, ¿sí? Porque ya no queda ni un yarillín, no queda nada, ¿sí?
Entonces, Total. y a mí, yo con esa, me empecé a cuestionar muchísimo. Eso es un cuento que yo he hecho mi hermana se casó con un caleño hace 10 años, un caleño divinamente, por supuesto, ella que es una niña divinamente, por supuesto, todas esas cosas. Y cuando mi cuñado fue a Bucaramanga a visitar a mi familia, fuimos a un centro comercial y él, no sé si de manera ingenua o verdaderamente sorprendida o las dos, preguntó en un centro comercial, dice, ¿y por qué aquí no hay negros? ¿Sí? Y la respuesta es porque los centros comerciales son un lugar en el que se mezclan muchas cosas y donde puede convivir muchas diferentes personas de una ciudad que son, o sea, espacios semi-privados en los que conviven muchas personas. Y el Valle del Cauca, por supuesto, tiene una población negra muy alta que está en todas las esferas sin ningún problema. Pero Santander, no. O sea, es como, no hay. ¿Sí? Y es como, y los poquitos que hay sí son, o sea, espacios totalmente marginados. Entonces ya, él decía como, ¿y aquí por qué no hay? Es como, es que se encargaron, hermano. Y al principio del siglo XX y en mitad del siglo XX acá se importaron alemanes literalmente con el quote unquote mejorar la raza. ¿Sí? Y entre más canoso sea usted a los 20 mejor, y ese tipo de cosas muy particulares. Y uno dice, man, o sea, y este es el lugar donde yo nací. ¿Sí? Y darse cuenta de ese, llamémoslo racismo estructural, requiere un montón de un esfuerzo de contemporaneidad, de poderse desligar y decir, uy, carajo, esto no tiene sentido. ¿Sí? Y abrirse un poco más y empezar a ver otras líneas es raro, pero este país tiene un montón de historias al respecto. Hay una que me llama la atención sobre eso también. Yo solo he trabajado en un proyecto audiovisual, un largometraje. En parte porque a mí el audiovisual no me gusta, digamos, el ritmo de trabajo, o sea, como que no va conmigo. Yo soy como más de planear, ellos son como mucho más de, no sé qué hice, y o sea, de frente, y 50 días sin dormir. Y, no, eso no le juego, hermano. Yo planeo. Así es. Y era un combo de caleños que estaban haciendo una película que se llamaba se llamaba Somos Calentura. Y que la estrenaron hace 2 años y que narraba una historia sobre Buenaventura, muy interesante, Y ellos cuentan un cuento que es terrible, y es diciendo lo mismo, tenían un guión, hay una cosa muy divertida en este país, es que hay guiones que tienen más premios de cine sin haberse rodado que películas colombianas con premios después de haberse rodado. Entonces estos eran un guión que se había ganado todos los premios, ¿sí? Porque hacer una película buena, mala, bonita, fea en este país vale 3.000 millones de pesos. 3.000. Sí, no importa si esas películas malucas de cejas negras y demás en Netflix también les costó 3.000. ¿Sí? Entonces, pero estos manes hicieron esta película y cuando la iban a empezar a rodar, presentaron el proyecto, y hablaron con Cine Colombia y con otras empresas de este país y para buscar recursos, lo mismo que te estabas diciendo. Y alguien dentro de todos estos lugares donde estaban ofreciendo una película que era en Buenaventura, hablando sobre una historia de un combo de chicos en Buenaventura, que se iba a resaltar un tema de cultura hip hop y demás, y estos raperos y bailarines, y con una historia sin pornomiseria, o sea, una historia de amigos, redención, de que se busca la cosa y se trabaja, o sea, como que estaba cool, o sea, no fuera de la narconovela. Por supuesto, con toda la violencia que tiene Buenaventura atravesándola, por supuesto, porque es la realidad, pero sin que eso fuera necesariamente el único aspecto central o a resaltar. Y cuando le dicen, ven, ¿y por qué no ponen de protagonista a alguien como más blanco? ¿Sí? Es como, que es en Buenaventura. Sí, y la frase que ellos y el equipo de producción la decía y la repetía, y el día que hicieron el estreno lo volvieron a decir mejor Dios de Gaitán cuando estábamos todos allá. Decía, es que nosotros fuimos a pedir plata y nos dijeron, es que los negros no venden y los negros no compran. ¿Sí? Y ellos dijeron, tuvieron una reunión de producción y dijeron, miren, hay 2 opciones. O nos quebramos con dignidad, ¿sí? Y hacemos el proyecto que queremos y nos vamos a quebrar. O blanqueamos esto, ¿sí? Y el protagonista es blanco, ¿sí? Y la respuesta del equipo de ellos, que igual se quebraron, la respuesta se quebraron, ¿sí? Y decidieron hacer la película a contra lo que sea. Y hicieron unas cosas bellísimas, o sea, sincronizaron 42 canciones del Pacífico
que una película normal tiene como 7 canciones, no como 8. Pero a Iván Benavides se le fue la mano y sincronizó 42. Y cuando presentaron esto en el Jorge Luis Gaitán, o sea, era todo el equipo, y claro, man, o sea, todo el equipo, era el 90% del equipo eran negros, porque era el casting, la gente que estaba en Buenaventura, toda la gente que les ayudó, toda la gente que hizo parte de eso, y los negros no ven ninguna conferencia como, man, no puede ser tan café. ¿Sí? Pero Total. esas cosas. Increíble. Ese es el país en el que vivimos. Así es. ¿Alguien más tiene una pregunta? No sé si nos queda alguna pregunta por ahí. ¿Había alguien por ahí en la fila? Chicos, la pregunta de la Yo semana. quis... ¿A quién representa el derecho? ¿O qué contenido lo complementa? El que quieran. Ahí sí, siempre salen cosas chéveres. Pues ¿No? yo puedo responder al contenido. Hágale, Juan. Me gusta. Hágale. Yo complementé el texto, el de la Javeriana, yo lo complementé con una canción de un rapero gringo, de J. Cole, y la canción se llama Neighbors. Entonces la canción cuenta que el man cuenta que él necesitaba como alejarse y se fue a vivir a un pueblo en Carolina del Norte, y él dice que era un pueblo de gente blanca con plata, o sea, no había más. Y el coro de la canción dice: mis vecinos piensan que vendo drogas. Porque la canción viene de una experiencia que tuvo el hombre, donde los vecinos le mandaron a la policía precisamente porque pensaban que iba a ser un negro en este pueblo, más que vender drogas. Y le echaron una redada a la policía, no encontraron nada, y pues la canción es sobre eso. Y hay una frase que es muy, pues que me marcó bastante, y es que el hombre toma una frase de Benjamin Franklin, creo que era, y la cambia y dice que hay 3 cosas a las que una persona no puede escapar: la muerte, los impuestos y una sociedad racista. Y pues yo me fui por el lado de relacionarlo otra vez con la idea que daban en el texto de que el racismo está tan metido en la sociedad que hay cosas que hacemos de forma automática porque asumimos que son así, como ¿qué hace un negro en un sitio de personas blancas con plata? Pues vende drogas, no hay otra opción. O sea, no es ni músico, no es ni empresario, no, tiene que vender drogas. Y la relación viene siendo la misma que en el texto de González. ¿Qué hace un negro entrando a un bar de moda en Bogotá? Nada, lo mismo. Entonces, la idea es que, pues, es tratar de sacar el racismo que sale en el texto de González de Colombia y mostrar que no es un fenómeno únicamente nuestro, es un fenómeno mundial. Y que sigue pasando. Yo trabajo con un gran artista, el cantante de Profetas, Pablo Fortaleza. Y Pablo, o sea, hay bares en Bogotá en los que no lo dejan entrar. Bares en los que él ha tocado. Él se ha montado al escenario del bar a tocar. ¿Sí? Pero cuando él intenta, no lo dejan entrar. Y eventualmente se dan cuenta que es él y después le piden perdón por Instagram y todo ese tipo de cosas. Pero es como, bueno, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Porque es que el tipo que tú tienes en la puerta, el que en teoría es el que define quién entra y quién no entra, ¿bajo qué criterio decidió que yo no podía entrar? Que por la puerta de atrás sí, para entretener. Pero para estar acá con mis amigos, no. Dance. Increíble. Y yo quería ahí aportar algo, y era, yo creo que igual para mí siempre es muy importante saber que estos temas pueden llegar a cambiar si uno empieza la reflexión por uno mismo, ¿no? Y es evidenciar también, y es más como si alguien quiere comentar chévere, si no, igual pensarlo, y es en qué momento nosotras pensamos de esa manera, ¿sí? Si yo les digo, digamos, yo les puedo contar un ejemplo, y me ha pasado todo el tiempo que digo, ay, no pienses así, por Dios, porque ya como lo tengo interiorizado me da pena conmigo misma, pero es, digamos, en la calle. Yo me acuerdo muchas veces que si yo en la calle iba sola y veía unas personas negras, me cambiaba de carril,
sea, me da pánico, ¿no? Y es, ¿de dónde viene eso? ¿No? Como si empezamos a reconocer este tipo de acciones, pues uno puede hilar también hacia atrás de decir, uy, las películas, ¿no? En las películas siempre son los malos, violadores, ladrones, todo, pues claramente algo de eso quedó en mi cabeza y me está pasando, ¿no? O el sexualizar tanto también. Pasa un montón, los cuerpos de las mujeres negras y de los hombres negros se han sexualizado. Entonces es lo mismo también, a mí me pasa con mis amigas, y esto ya es un súper chisme, pero es de eso, ¿no? Estas fantasías sexuales, ay, con un hombre negro. ¿Por qué? O sea, ya después uno lo piensa y dice, ay, no, esto no es un objeto. No, pero de pronto empezar a identificar eso es bien importante porque uno ahí se da cuenta y dice, pocha, lo tenemos más metido que nada. Y desde ahí es donde uno tiene que empezar a cambiarlo, ¿sí? Para que pueda llegar después a cambiar también de una manera estructural algo. Entonces, si empezamos a identificarlo, podemos ver algunas cosas, ¿no? ¿Qué pasa que en mi relación también con las poblaciones o con las comunidades étnicas, qué barreras encuentro yo que están tal vez en el imaginario, en la cultura, en los estereotipos, para que eso siga pasando, ¿no? Que uno también a veces dice, sí, solamente saben jugar bien fútbol, y seguramente creemos eso. Chévere poder desmitificarlo y darnos la oportunidad de que eso pueda cambiar. María Camila, tenías la mano alzada. Sí, yo soy Valentina, ese es el nombre de mi hermana, no se lo pude cambiar. Ah, ok, Pero dale, sí, Valentina, no pasa nada. pero pues con lo que se estaba diciendo de cómo es de común el miedo a la gente de color, pues me acordé de Matar a un ruiseñor y de cómo a Atticus inicialmente se le ataca tanto por querer darle una justa defensa a Tom. O sea, como la gente le decía, no me acuerdo cómo era, creo que era amante negros o algo así, también cómo querían linchar a Tom en todo momento, cómo se le había designado ya como culpable sin siquiera haberle hecho el proceso, el juicio. Y no recuerdo dónde fue que leí, pero dice que en la época en la que está ambientada el libro había un gran miedo inicialmente por las personas negras, más que nada a los hombres frente a una mujer blanca, y lo que se le acusa es de una violación a una mujer blanca, y que todo el mundo empezó a odiar a Atticus por querer ser un hombre justo, por querer hacer lo que se tenía que hacer, por querer defender a un hombre independientemente si fuese blanco o si fuese negro. Pues la verdad a mí eso me causó mucha impresión también. Y pues la pregunta de la semana también, ¿cómo a quién representa el derecho? Ahí uno ve que pues sí, en teoría el derecho representa a cada individuo de la sociedad, independientemente de la comunidad, de qué grupo pertenezca, pero aquí uno se da cuenta que en la práctica no es así. El derecho se defiende pues a las mayorías, con quien va la opinión pública, con lo que dice el grupo más grande, el que tiene más poder, entre comillas, y eso es lo que decide. Ahí ya la sociedad había dicho que él era culpable independientemente del juicio o no. Y ahí es donde uno ve que el derecho no nos representa a todos. El derecho representa a los que quiere que represente la sociedad. Y pues eso no ha estado bien, nunca está bien, y la gente lo ve, la gente lo sabe, pero uno también se da cuenta en muchos procesos cuando, pues ahora mismo no me llega ninguno, pero yo sé que hay momentos en los que hay miembros de minorías que llegan a querer defenderse, llegan ante un juez para defenderse por, digamos, un maltrato de alguien de la sociedad mayoritaria y terminan siendo revictimizados. Por ejemplo, también la sociedad LGTBI. Uno los ve que son abusados, pero dicen tú te lo buscas porque tú eres esto, porque tú eres lo otro, porque tú quieres esto. Se estereotipa también el hecho de que por ser parte de esa comunidad quieren eso, y pues eso está completamente erróneo. Vale, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Valentina, que es súper valioso ese aporte y esas reflexiones para que nos las llevemos, porque pasa mucho. Yo les digo que a mí me ha pasado, yo no lo creía, la verdad, hasta que empecé a trabajar más a profundidad este tema, y me ha pasado con varios amigos míos, hombres negros,
que injustamente los agarra la policía y al otro día llegan vueltos nada de todo y me decía, me estaba tomando un tinto en la calle y me la montaron porque era negro en la calle. Y ya, entonces sí hay como, sí sigue pasando y es simplemente un estereotipo de lo que tú estás diciendo, Juan Diego, de qué hace una persona negra en este lugar, robar, ya, sin pensarle, ¿no? Sin preguntarle, sin nada, es como, estaba robando, no, me estaba tomando un tinto, no, estaba robando, punto. Y no hay nadie que luego lo pueda desmitificar porque tenía dos cosas y era que estaba en la calle y era negro. Ya está, es como eso va mucho más allá de decir que sí era culpable, entonces sí es para pensarlo. Listo, yo creo que ya, entonces con esto vamos cerrando. ¿Qué nos Eh, pasó? de verdad, André, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos todas estas reflexiones y además pues el trabajo tan interesante que arman desde nuestro Flow. Esperemos que esta situación igual les siga trayendo proyectos y que las cosas no paren. Pero te quería agradecer de verdad por tu generosidad y por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Feliz, feliz siempre, Santiago. Muchísimas gracias, de verdad. Y yo, así, última invitación que les hago es que de verdad no dejen estas conversaciones para estos espacios, que traten de que muchas más personas lleguemos a estas reflexiones, porque esa es la única manera que vamos a poder llegar a cambiar un poco estas desigualdades sociales. Entonces, muy chévere todas las reflexiones que hacen, compártanlas con sus familiares, amigos, con todos. Vale. Listo, chicos. Listo, Entonces, Gracias. yo creo que estamos aquí y nos vemos el martes. Que estén muy bien. Que tengan un feliz Gracias. día. Familias, que estén bien. Chao. Chao. Gracias, Santiago. Chao.